amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. Pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que probablemente en la pequeña, mediana empresa pues no están tan acostumbrados a escucharlo o no saben exactamente de qué les hablan cuando han escuchado el nombre. Y pues precisamente la idea es pues tratar de que terminando este programa pues tengan más conocimiento sobre el tema y pues sobre todo puedan implementarlo en sus empresas o con sus clientes, en el caso que estemos hablando de algún contador, algún administrador, pues hablar de qué es, cuáles son los beneficios que pueden obtener y cuáles son las desventajas de no hacerlo. Y pues precisamente nos referimos al compliance fiscal. Para tratar este tema, pues le vamos a dar la bienvenida a este espacio a un colaborador de este espacio al que le agradecemos infinitamente siempre que pues, nos destine su tiempo, que siempre está ocupado para hacer este programa. Bienvenido, Humberto, muchas gracias. A tu casa. Pues nuevamente bienvenido y muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, maestra. Me da mucho gusto estar nuevamente en este espacio. Pues eres experto además en el tema, verdaderamente, porque además pues no hay mucha gente que pueda tratar estos temas. Entonces, bueno, primero, ¿qué deberíamos entender por compliance en general? Y luego ya si quieres nos vamos a la parte fiscal, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, pues bueno, durante muchos años la palabra cumplimiento fiscal o tax compliance fue referida solamente al cumplimiento, digamos que en tiempo y en forma de los impuestos. Sin embargo, pues este tema ha estado evolucionando de una manera impresionante y actualmente debemos de entenderlo pues en un marco de cumplimiento normativo con una visión 360 grados de cada una de las transacciones que se están efectuando pues principalmente por parte de la empresa y a su vez asegurándonos de estar cumpliendo y teniendo controles internos para asegurar, digamos, que las transacciones son íntegras, que son confiables, que están mostrando la realidad del negocio y además que sobre esas transacciones obviamente se pueden tomar decisiones, digamos que debidamente informados por parte de los accionistas, del consejo de administración y de algunas otras personas que apoyan, digamos que en la empresa. El término de compliance, bueno, obviamente se está adaptando, digamos, a la materia fiscal, pero no es un tema exclusivo de la materia fiscal, es un tema que es mucho más general, ¿no? En ese sentido. Sí. Incluso tiene antecedentes a nivel mundial, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Es una palabra de origen anglosajón y pues tiene un alcance muy, muy amplio, que incluso pues ya no busca solamente estar cumpliendo, digamos que con la normatividad, sino también estar asegurándose de manera preventiva respecto de posibles comisiones de riesgos. También asegurar, por ejemplo, aspectos reputacionales para la empresa, porque durante muchos años, digamos que ese activo intangible como es, por ejemplo, una marca, pues se tenía como un marco de referencia, obviamente, para efecto de que los productos sean pues reconocidos y aceptados en el mercado. Sin embargo, ahora sabemos que por una mala actuación dentro de la empresa o interactuando con algunos órganos del Estado, incluso en temas, por ejemplo, relacionados con corrupción, con temas antilavado y demás aspectos, pues pueden generar repercusiones en lo que es el aspecto reputacional. Es decir, ya no solamente es analizar la parte normativa, la parte legal, sino también de leyes. Sí, sino en general todos los temas regulatorios. Todos los temas regulatorios y ver también con quién te relacionas, ¿no? En ese sentido. Sí. A principios de mediados más bien de 2025, hicimos un programa precisamente a raíz de que en enero de 2025 el gobierno de Estados Unidos determinó calificar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Y luego vimos los primeros efectos, bueno, cuando empezaron con los bancos y casas de bolsa que se vieron señalados en primera instancia como coadyuvantes de los cárteles y obviamente parte de esas organizaciones terroristas. De alguna forma, digo, a veces incluso de manera inconsciente, de manera involuntaria, te puedes ver mezclado con algún tipo de operación que pudiera dañarte reputacionalmente y además ocasionarte
un daño de tal magnitud que incluso pueda terminar con la organización. Y en ese sentido, lo que comentamos en ese programa que hicimos con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ellos veían como la vacuna o lo que podría protegerte o minimizar, si no protegerte totalmente, pero sí minimizar un poco la posibilidad de que te vieras inmerso en este tipo de situaciones, era precisamente el compliance. Obviamente el compliance en general, y bueno, aquí en este caso vamos a ir a la parte tributaria en particular, pero en este sentido, cuando hablas de mejores prácticas de control interno, de no nada más el cumplimiento normativo, de proteger la reputación, obviamente la ética de las organizaciones, ¿qué alcances pudiera tener esto en la organización? O sea, ¿qué tipo de situaciones cambian o de controles o de medidas cambian en una organización que antes no aplicaba compliance y que decide entrar a un modelo de gestión de cumplimiento, que ese es el término en español, ¿no? De gestión de sistemas de gestión de cumplimiento, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. cambia la vida organizacional, el ambiente de la empresa a partir de que sucede este tipo, de que se tomen este tipo de medidas? Sí, pues impacta de una manera importante, generalmente de manera positiva, precisamente porque ya no se toman acciones reactivas, es decir, ante determinadas situaciones ya no se toma esa posición reactiva, sino más bien una posición preventiva, la cual incluso, por ejemplo, partiendo de lo que es la inversión de los socios o de los accionistas, se analiza, por ejemplo, si es que hay algún nuevo integrante, bueno, partiendo de los accionistas que están actuales, qué actividades realizan, si tienen inversiones en otras entidades, cuáles son, si son representantes legales de alguna otra sociedad. Y a su vez, pues, por ejemplo, si hay una incorporación de un nuevo accionista, pues también se analiza cuál es su perfil, si es una persona políticamente expuesta, si hay algún vínculo, por ejemplo, por el cual tiene algún tipo de relación con algún órgano del Estado, analizar que se cumplan con aspectos de independencia, aspectos de ética, y pues hacia abajo, digamos que de la organización, pues también a través generalmente de un oficial de cumplimiento se asegura que las operaciones que se estén llevando a cabo en el día a día, pues sean con personas que tienen el perfil, que tienen los conocimientos técnicos suficientes, en caso de que se requiera alguna certificación, que la tengan o apoyarlos incluso a tenerla, porque a lo mejor el oficial de cumplimiento identifica que hay actividades que son prioritarias en la empresa y que en ese ramo pues pueden tomar alguna capacitación, ya sea por ejemplo alguna especialidad, algún diplomado, alguna certificación en específico, y pues también se aseguran que las transacciones que se lleven a cabo de manera interna e incluso externa pues sean en un marco, digamos que de confianza, de integridad, de independencia. Incluso pues todavía este aspecto pues va más allá en la parte preventiva, porque pues alguna vez a las personas les puede llegar a suceder un tema de enfermedad, algún tema personal, y quizás estemos en fechas de cumplimiento clave, y pues en el marco de lo que es el compliance legal, pues se asegura que haya una persona que conozca los procesos, que conozca los procedimientos, cómo generar los reportes, las validaciones, y pues aunque esa persona clave no esté, digamos que en ese momento disponible, se asegure que haya otra persona que ya conoce esos procesos y que sea un funcionamiento pues como reloj, de manera pues muy precisa y pues con mucha comunicación incluso entre las áreas, y además de asegurar que todas las decisiones que se tomen en los diversos niveles de la organización pues sean de conocimiento de, digamos que de la administración, y que a su vez pues esas decisiones pues estén digamos que tomadas con información que sea confiable y que sea proporcionada pues de manera dinámica, prácticamente diría en tiempo real, y no pues esperarnos, digamos que concluya un mes, un trimestre, un semestre para esperar algún tipo de retroalimentación. Es prácticamente una dinámica en tiempo real. Por lo que mencionas, el adoptar estos sistemas de gestión de cumplimiento
O sea, va de arriba hacia abajo. Empezamos desde el Consejo de Administración, la Asamblea de Accionistas, y empezar a barrer la casa desde arriba y empezar a reorganizar toda la operación y establecer rutas de formas de comportamiento que deben permear a todos los niveles, qué está permitido, qué no está permitido, y ir identificando no nada más la operación internamente cómo se da, sino inclusive cómo fluye con terceros en clientes, proveedores, quiénes son, lo que mencionabas, en qué otras empresas intervienen los miembros, los accionistas, los miembros del Consejo de Administración, etcétera, ¿no? Entonces sería, es un cambio total del ambiente organizacional y de la forma de toma de decisiones, ¿no? Porque esto va a influir en cualquier decisión que tomes, a quién le vendes, a quién le compras, a quién contratas, en fin, inclusive haber una serie de controles para el personal, para pues monitorear que de alguna manera no caigan en temas de corrupción, en fin, vas a tener que estar vigilando todo eso, ¿no? Esto, en ese sentido, hablas, por ejemplo, del nombramiento de un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento tiene que ser alguien forzosamente que se forme parte de la organización, o puede ser alguien externo que puede estar monitoreando todo esto desde afuera, como puede ser una firma que se dedica a este tipo de servicios, firma externa. Sí, puede ser, digamos que cualquiera de las dos modalidades. Sin embargo, pues lo que se busca principalmente es que tenga pues independencia y que también pues esté en comunicación constante con la alta dirección, precisamente pues para informar y reportar cualquier situación que se presente en la empresa. Incluso pues también es una persona que se asegura de estar monitoreando pues toda la parte de cumplimiento normativo, de nuevas reformas, por ejemplo, a leyes, a reglamentos, a acuerdos que se publiquen en Diario Oficial de la Federación, e identificar cómo puede impactar en la empresa para que precisamente pues, puedan tomar las decisiones de manera oportuna. E incluso pues en aquellas decisiones que se tomen en ciertos niveles, apoya para efecto de identificar y de cuantificar cuál es el efecto de esa decisión, para que en su caso pues también se busque el apoyo de especialistas. También es oficial de cumplimiento, generalmente tiene conocimientos en muchas ramas del derecho y también de la parte operativa y administrativa, y pues se sabe que no puede tener, digamos, que la experiencia o el conocimiento de todo ese, con todo nivel de detalle, y pues es la persona que se asegura que en ciertas decisiones la entidad pues se apoye de un especialista. Y en este caso, ¿esta persona tendría que estar certificada forzosamente? ¿O puede ser alguien que, digamos, en la marcha haya aprendido? No sé, ¿cómo opera esto? Sí, pues bueno, para entidades que son reguladas, que cotizan en bolsa, sí es necesario tener pues una certificación. Sin embargo, para otro tipo de entidades, generalmente pues se busca que sea una persona que tenga experiencia y preferentemente pues con una certificación, porque pues bueno, para aprobar un proceso de certificación es necesario pues una preparación y tener conocimiento pues integral de las diversas actividades y normas que tienen relación con lo que es el ámbito empresarial. Incluso, pues bueno, en algunos casos con esta formación, también pues el oficial de cumplimiento se asegura que toda la información, que todas las decisiones sean del conocimiento de la alta dirección. Porque a veces llega a suceder que, por ejemplo, decisiones en materia fiscal, por ejemplo, las toma pues únicamente el gerente de fiscal, toma alguna interpretación, alguna decisión, y pues el consejo de administración, la alta dirección, asume que todo está correcto. Sin embargo, no conocen que como resultado de esa decisión, pues hay un posible riesgo. Entonces, en este caso, pues es necesario informarlo. Incluso esta necesidad no solamente ha sido pues analizada en el marco de todo lo que es el compliance legal, sino que también instituciones internacionales como IESMA, que es, digamos, que un organismo internacional que regula la profesión contable, ha emitido pues normas de carácter ético, precisamente para que tanto el contador de la empresa se asegure de informar correctamente a la alta dirección cuáles son las decisiones que se están tomando, en caso incluso de
de ser necesario, pues tomar decisiones consensuadas con la alta dirección, o bien pues apoyarse con uno o más especialistas de la materia, y obviamente pues en caso de que esas decisiones tengan algún impacto pues que se tenga que cuantificar, pues verificar cuál va a ser el impacto en materia, por ejemplo, de posiciones fiscales inciertas, identificar si esa posición fiscal incierta se tiene que revelar en los estados financieros, o bien incluso se tiene que cuantificar en los estados financieros y generar una provisión de un registro dentro de los estados financieros o una nota a los estados financieros. Sí. Y sí, es muy dado, digo, siempre como que existía la idea de que el contador tomaba las decisiones y luego ni siquiera le avisaban al representante legal, y pues el riesgo lo asume la empresa y el representante legal. Entonces, ante situaciones que pueden ser controversiales, pues sí tienes que poner las cartas sobre la mesa y pues que decidan, ¿no? En un momento determinado qué postura van a adoptar, si se la van a jugar, si no se la van a jugar, pero que sea un riesgo medido en ese caso y pues con las consecuencias que en su caso haya que asumir, ¿no? En un momento determinado. Sí, incluso también, por ejemplo, en este marco de lo que es el Código de Ética de IESMA, y también con las reformas recientes al Código de Ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, incluso como asesores. Anteriormente, pues si preguntaba al cliente un tema en específico, se le respondía de ese tema y con eso era suficiente. Ahora ya no. Ahora es necesario tener una visión 360 grados para identificar si ese tema pues hay un impacto en aspectos de precios de transferencia, de retención de impuestos sobre la renta, de deducción, de acreditamiento de IVA, a lo mejor algún tema de presentación de avisos o de declaraciones. Y pues bueno, es necesario que ese asesor pues también tome esa visión 360 grados y no solamente pues que se asegure de entregar pues por ejemplo la carta o el informe al gerente de fiscal o al contralor, sino que también se asegure que si son aspectos muy relevantes, esa información llegue a la alta dirección. Entonces son novedades que tienen pues un par de años y que pues prácticamente vienen a cambiar los modelos que generalmente estábamos acostumbrados, en donde pues si nos preguntaban algún tema en específico, a lo mejor solamente nos pronunciamos sobre esto. Sin embargo, ahora también como licenciados en contaduría, como contadores públicos, pues debemos de tener pues un rol más proactivo, más integral, tener conocimientos pues de varias ramas del derecho, y obviamente también estar pues muy actualizados con todos los temas que se vayan generando en el día a día. Bueno, y ahora sí, entonces, es un tema de cumplimiento normativo de todas las leyes, establecer también pautas de acción en un código de ética, inclusive a nivel organización. Y obviamente, bueno, estás hablando ya del código de ética de la profesión, pero hablando de una organización, de una entidad como tal, pues tendríamos que establecer todo esto. Y ya en materia fiscal, entonces ya trasladándolo, digamos, reduciéndolo al tema normativo fiscal, que por lo que está señalando, pues en realidad no se puede reducir al tema normativo fiscal. Estamos hablando de gestión de cumplimiento fiscal o compliance fiscal, pero en realidad por lo que está señalando, pues es un tema que tiene que verse en el contexto normativo al que está sujeto la organización de la entidad, o sea, todas las leyes a las que está sujeto y el ambiente en el que se desenvuelve, los riesgos que puede tener en el ambiente en el que se desenvuelve, ¿no? Con quién tiene que, a quién le vende, a quién le compra, etcétera, qué riesgos puede tener en ese sentido. Y va, si bien es cierto que estamos enfocados al tema de cumplimiento en materia fiscal, tenemos que hacerlo dentro del contexto legal que tiene que cumplir la organización en su conjunto, y pues con todos estos temas reputacionales y con estos señalamientos, por ejemplo, incluso del extranjero, como el tema de Estados Unidos del señalamiento de terrorismo a los cárteles y a todos los que se relacionen con ellos, que a veces tú sin saberlo te puedes relacionar con alguna empresa que puede ser señalada con pruebas o sin pruebas, puede ser señalada y te jala, ¿no? En la organización, porque ya muchas empresas de Estados Unidos, por lo menos, no tendrían posibilidad de operar contigo porque estás con la lista negra, ¿no? Sí, exacto. Sí, ¿no? Y incluso, pues, esto va, por ejemplo, desde un mapeo de todos los temas fiscales que le aplican a la organización,
y también tanto externo como interno. Externo, por ejemplo, para asegurar con quién tenemos operaciones, como ya se había mencionado, quiénes son nuestros proveedores. ¿Cómo el cual les vas a pedir que se identifiquen? Sí. Ajá, que te demuestren que no tienen algún tipo de problema, ¿no? Sí. ¿Qué controles habría que establecer en ese sentido, no? Sí, exactamente. Sí, dependiendo de la industria, se tiene que identificar cuáles son los diversos controles e incluso la normatividad que le pudiera ser aplicable. Partiendo de lo esencial, que es el negocio, incluso hasta las formas en las que pues, les vamos a pagar, vamos a cobrar. Y a su vez, pues también aspectos internos, incluso con temas de los trabajadores, cuáles son las actividades que realizan. Incluso, por ejemplo, como anuncio en en la edición de la revista Consultorio Fiscal, se está por publicar pues un artículo en donde, pues respecto de la PTU pagada a los trabajadores, el asegurarse incluso de cuál es su residencia fiscal, porque pues hay Es algo muy común ahora, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente, porque de pronto vemos a un trabajador, vemos que es mexicano, se nota que es mexicano, en su expediente laboral nos da su acta de nacimiento y pues su casa habitación la tiene en otro país y simplemente viene de visita a México, lo contratamos por un periodo de trabajo de más de 60 días, tiene derecho a la PTU. O los nómadas digitales, ¿no? También. Los nómadas digitales. Ajá, que trabajan en cualquier parte, que ahora es muy común, ¿no? Se van a trabajar, de hecho, hay un problema ahí de domicilios físicos para las organizaciones porque la operación está distribuida en X personas que están físicamente, pueden estar en cualquier país, ¿no? Sí, uh-huh. Exactamente. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando el oficial de cumplimiento pues aplica un cuestionario, lo prepara cuidadosamente y pues se identifica que como parte de los procesos, con el hecho de que se presenta un acta de nacimiento, se solicita o se efectúa incluso el propio patrón la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes para emitirle, por ejemplo, su CFI de nómina y tener derecho a la deducción, pues eso no es suficiente para efectos fiscales, porque si el trabajador a pesar de ser mexicano, tiene su residencia fiscal en otro país, pues entonces el cálculo incluso de la retención tiene que ser conforme a título quinto de la ley del impuesto a la renta, si es que su servicio los presta físicamente en México, y entramos a un tema de que a lo mejor la retención se efectuó de manera incorrecta, y obviamente al tratarse de un tema de retenciones podemos ubicarnos en aspectos de delitos de defraudación fiscal, suspensión de certificados de sello digital, parar la actividad de la empresa si es que hay una suspensión del certificado de sello digital, porque ya no podrá emitir ni CFDIs de nómina, ni cualquier otro tipo de factura, ni nota de crédito. Y entonces, precisamente, la labor del oficial de cumplimiento es analizar tanto aspectos de interacción externa e incluso también aspectos pues internos y también con los accionistas. Ajá. Sí, en ese caso, pues inclusive el pago de dividendos, volviendo a lo mismo, ¿no? Sí. No es lo mismo pagar dividendos a un residente en territorio nacional que pagar dividendos a un residente en el extranjero, ¿no? En ese caso. Pero entonces, bueno, se vuelve muy complejo porque además ahora las operaciones incluso se desmaterializan, ¿no? Con todo lo del concepto de materialidad, pero la verdad es que hay organizaciones que sí se prestan a que la operación esté diluida entre varias personas que físicamente no están en un centro de trabajo como tradicionalmente se acostumbraba, ¿no? Ahora hay muchos trabajos que se pueden hacer por vía remota y a veces inclusive se dice, ay, bueno, traten de que sus trabajadores hagan home office para evitar el tráfico, por las lluvias, por no sé qué. Y bueno, es una realidad en muchas organizaciones. Sí. Pero obviamente esto pues cambia la causación, como lo mencionas, de las contribuciones y demás, ¿no? Pero entonces, digamos, si pudiéramos hacer un paso a paso en materia fiscal o los puntos clave a cuidar en materia fiscal para poder implementar un modelo por lo menos dirigido a la materia fiscal, que ya vimos que eso no es posible, realmente de hecho tendría que ser pues de cumplimiento normativo en general. Pero bueno, hablando ya de la materia fiscal en sí, ¿cuáles serían las recomendaciones a seguir en una pequeña, mediana empresa que quisiera
pues establecer algún tipo de mecanismos que le garanticen pues que va a estar cumpliendo en materia fiscal, ¿no? En ese caso. Y aquí también pues vamos a hablar de los beneficios que eso tiene, porque en materia penal, en materia administrativa, se premia desde el punto de vista legal el que tengas establecidos estos sistemas de gestión de cumplimiento que traten de minorar el impacto de los riesgos en los que pueda finalmente incurrir la empresa, ¿no? Que se le haga realidad el riesgo. ¿Qué pasaría si sí tiene el sistema de gestión de cumplimiento o si no lo tiene en ese sentido? Pero si quieres, vamos por el paso a paso. ¿Cómo empezaríamos en una pequeña o mediana empresa para tratar de implementar uno de estos modelos? Haciendo un lado a lo mejor lo general, suponiendo que ya existe, dirigiéndonos al tema fiscal únicamente. Sí, sí, pues desde mi punto de vista, pues debemos de partir del objeto social de la sociedad, del acta constitutiva, identificar cuáles son las operaciones que se tienen mapeadas en ese documento, identificar cuáles son las obligaciones fiscales que tiene la persona moral, cuáles son los plazos, por ejemplo, para cumplir con esas obligaciones, quién es el responsable de llevarlas a cabo, de qué manera esos responsables, por ejemplo, se aseguran que la información que están tomando, que están considerando para el cumplimiento, es información confiable y es información final. Y esto parte de temas tan básicos como pudiera ser que un gerente de fiscal pues se asegure que el contador general pues ya ha cerrado los estados financieros de cierto mes y que ya están ahí todas las operaciones para que él pueda seguir con el cálculo de los impuestos. Así es. Sí. Oye, pues regresándome un poquito desde el acta constitutiva, bueno, que coincida con lo que realmente fabrica o hace la empresa con lo que dice el acta constitutiva, y que además tengan identificados a los socios, al comisario, al administrador único, porque luego, sobre todo con el tema del comisario, pues resulta que fue un amigo, un compadre, lo que sea, y después se perdió y el comisario nadie sabe dónde está. Y bueno, para empezar ya estamos ahí en un problema porque en teoría deberíamos tener el informe del comisario cada año y mucho de esto se publica en la página de la Secretaría de Economía y ya estamos ahí en un incumplimiento normativo, ¿no? Sí. No que tiene efectos en lo fiscal, a lo mejor no dirigido a lo fiscal, pero sí tiene efectos en lo fiscal. Pero si quieres vamos a una pausa y después de la misma continuamos con esto, ¿no? Sí. Ya estamos de regreso. Entonces, decíamos, el cotejar el objeto social con lo que hace la empresa, la integración del Consejo de Administración, el administrador único, quién es el comisario, tener todo esto perfectamente documentado. Sí, exacto. Y bueno, comentabas el tema de comisario. Las actas, el libro de actas, todo eso tiene que estar al día, ¿no? El libro de actas, los avisos a la Secretaría de Economía, etcétera, ¿no? Sí, tener mapeado toda esta parte de cumplimiento corporativo y asegurarnos que esté al día. En muchas ocasiones, pues al hacer esta primera etapa o esta esta parte inicial, pues de pronto se identifica que hay muchas sorpresas, actas de asamblea que no están firmadas, que no están protocolizadas, aportaciones de capital que no se están... entró el dinero y nunca se documentó. No se documentó o incluso financieramente se registró mal. O se hizo el acta y nunca entró el dinero. Sí, exacto. Y nunca hubo un plazo de pago. Se indica que está efectivamente suscrito y pagado el capital. Así es, el notario lo jura y lo perjura. Bueno, desde la Constitución, ahí tenemos esos problemas desde la Constitución, ¿no? Porque el notario dice que sí, que le presentaron el capital y todo, y nunca hubo una entrada de dinero a una cuenta bancaria de la empresa, que eso puede ser muy común en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, sí, el registro de socios y accionistas, porque tú se supone que solo le puedes pagar dividendos a quien esté inscrito en el registro de socios y accionistas, porque esos son los dueños de las acciones, se hayan vendido, se hayan comprado, se hayan heredado, se hayan lo que sea, si no está inscrito ahí,
no existe Ujú. el dueño de las acciones, ¿no? O sea, es el que esté ahí Sí, incluso la emisión de los cupones de Ajá, las acciones. En muchas para el pago de ocasiones dividendos. se dice que existen, pero nadie las tiene, Nadie los ¿no? ha visto. Sí, eso es Ajá, una leyenda urbana de sí. la organización, las acciones, ¿dónde estarán quienes se hicieron? No se hacen los títulos accionarios en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, no se hacen Ujú, o se hicieron una vez y nunca se actualizan si hubo cambio de series, de valor nominal, etcétera. No, no se hace todo eso, ¿no? ujú. Entonces, sí, hay que barrer la casa desde el origen, ¿no? Sí, 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 Ajá. exactamente. Incluso, pues, el comisario, por ejemplo, tendría que asegurarse si desde la parte financiera se ha hecho o se ha constituido efectivamente la reserva legal, porque recordemos que, por ejemplo, para un reparto de dividendos tiene que Ujú. estar constituida esa reserva legal, si no, no podemos hacerlo, o se puede declarar nulo de pleno derecho ese reparto de dividendos, y pues precisamente es poner, digamos que toda la casa en orden. Que saques utilidades y que haya pérdidas que no sean neteado, digamos, con las Sí, utilidades y saques todas las utilidades y las pérdidas bien, gracias, ¿no? sí, Ajá, sí, sí, exacto. ajá. Sí, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, de esta figura de comisario que también se encarga de la vigilancia, pues algunas empresas han estado pues cambiando a lo que es un modelo de lo que es un comité de auditoría, asumiendo que el comisario pues no tiene necesariamente todos los Ujú. conocimientos suficientes como para apoyarlos en todas las disciplinas y entonces pues algunas personas morales, a pesar por ejemplo de que no tengan la Ujú. obligación legal de tener pues un comité de auditoría, pues sí lo implementan y precisamente asegurándose que el perfil de cada uno de los miembros de ese comité pues pueda servir como una especie de asesor de vigilancia de cumplimiento también para asegurarse que están al día con la normatividad que les resulte aplicable y evitar algún tipo de sorpresa que se va a reflejar a lo mejor en una multa o en una posible salida de recursos o un criterio que haya sido mal aplicado o que incluso haya sido superado. Creo que para muchos, por ejemplo, durante muchos años sabíamos que la compensación en materia de IVA pues era Ay, calla, algo calla, con eso aceptado. es un tema eh, trágico. sí, y Ajá. de pronto pues que por una jurisprudencia hay una interpretación de la corte, entonces también, bueno, que ella señala que se tiene que estar efectivamente pagado, entonces, y que no es válida la compensación, entonces, precisamente al tener pues esta visión general, estar al día con toda esta nueva regulación e incluso pues también interpretaciones tanto de la Corte como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues nos va llevando en el día a día a saber qué parte de la operación tenemos que estar ajustando para estar pues cumpliendo de manera integral con nuestras obligaciones. Así es. Sí, pues ahí, por ejemplo, el tema de las plataformas digitales, ¿no? Ujú, Muchas empresas venden a partir de este año, que inclusive ya les retienen ISR e IVA, por las ventas que hacen a través de plataformas digitales, inclusive a personas morales. La retención ya existía hasta el año pasado para personas físicas. Y pues eso cambia, porque obviamente es un ujú, pago de impuestos obligatorio, o sea, que no puedes evitar porque te lo quitan, digamos, y que ya se está pagando. Y luego, por un lado tienes eso y por otro lado tienes el tema de que en los hechos la plataforma le cobra a la persona que compró a través de la misma tu producto y luego resulta que pues te da tu dinero quitándole el importe de la comisión, lo que pudiera parecer una compensación. sí, Y resulta que te quita un montón del IVA que cobraste, te quita una parte del precio de venta por la retención de ISR y luego resulta que tienes problema del acreditamiento de la comisión, que es un dineral también, ujú, por todos lados te afecta, ¿no? En ese sí, caso. Ujú. sí, exacto, sí, sí, no, sí, son demasiadas normas que se tienen que estar pues cumpliendo. Por ejemplo, ahí, ¿no? El flujo de efectivo quedó muy limitado respecto al año pasado para ese tipo de empresas. Cambió totalmente el flujo de efectivo esperado a partir de que pues, disminuyeron las retenciones. Si Ujú, tienes un IVA por pagar alto, pues bueno, no te importa, ¿no? Pero si estás en los límites, y muchas empresas que son cíclicas, ¿no? Que ujú, su operación realmente se dan en ciertos meses del año, pues están constantemente ahorita teniendo saldos a favor sí, por el importe de las retenciones que esperan recuperar con los meses en los que su venta
se incrementa de manera muy, muy importante, pero pues habrá que ver si sí o si no, y si no, pues habrá que pedir la devolución de los saldos a favor. Y ahí vas a tener el tema, por ejemplo, de las comisiones que le pagas a la plataforma, cómo están documentadas o no, si te van a devolver ese IVA o no. O sea, sí son cosas que van cambiando, que cambian. Incluso a lo mejor tienes que pensar si sigues vendiendo a través de plataformas o si te vas más a la venta física a través de espacios abiertos al público. Son este tipo de cambios fiscales los que detonan esas decisiones, pues incluso en la operación, en la forma de que vendes o compras o distribuyes tus productos, ¿no? Sí, exacto. Sí, incluso también, por ejemplo, en materia de IVA, pues uno de los aspectos esenciales, pues es identificar si es que a lo mejor el acreditamiento está limitado por un tema de aplicación del factor. Y pues bueno, recordar que, por ejemplo, el IVA que no tenemos derecho al acreditamiento, pues es deducible en el impuesto sobre la renta. Y pues en muchas ocasiones en la parte financiera se queda registrado ese IVA en la sección del activo. Como una cuenta por recuperar cuando no es un gasto. Cuando realmente es un gasto, se queda ahí durante mucho tiempo. Y pues bueno, desafortunadamente al momento en el que se quiere depurar la cuenta ya no podemos tomar la deducción, seguramente porque ya pasaron varios años y pues las contribuciones se causan. Así es. Y bueno, y el registro contable correcto, que también tiene efectos, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, las diferencias cambiarias precisamente en las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar. Cuando tú tienes una venta que causa IVA y que hay diferencia cambiaria, cuando registras las diferencias cambiarias, tienes que repartir la diferencia cambiaria entre la venta y el IVA, porque lo único que sería gasto, digamos, sería el de la parte sin IVA, ¿no? La pérdida o diferencia cambiaria sin IVA. La otra parte se va a la cuenta del IVA y si no se hace, entonces se va distorsionando el saldo de la cuenta del IVA, ¿no? Sí. Y aparte tienes inflada tus cuentas de ingresos o de gastos en cuestión de diferencias cambiarias y todo está distorsionado. Sí. Ajá. Y, hay que siempre tener en cuenta que el IVA es aparte, ¿no? Para diferencias cambiarias, para cuentas incobrables, o sea, son dos efectos independientes, ¿no? Sí, exactamente. Y pues bueno, una vez que, por ejemplo, nosotros identificamos que precisamente en la organización, en la empresa, se tienen esas operaciones de manera recurrente, pues en un marco de cumplimiento fiscal, pues podemos establecer lo que son, digamos que, guías de trabajo para efecto de asegurarse de que cada mes los aspectos esenciales que vamos identificando efectivamente se están cumpliendo. Y en caso de que exista alguna operación pues extraordinaria, identificar cuál es el tratamiento fiscal que debe de tener. Pero entonces si tienes que proveer, digamos, al oficial de cumplimiento de cierta autoridad, obviamente apoyada por el órgano máximo dentro de la organización, porque siempre va a haber resistencias a estos cambios, ¿no? A estas, porque esto afecta toda la operación, dado que lo fiscal influye en todos los puntos de la operación, ¿no? Sí, exactamente. Sí, incluso pues a veces llega a haber resistencia porque las personas lo ven como una carga adicional y a lo mejor son procesos que ellos ya dominan y que tienen debidamente documentados. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué sucede si esa persona por alguna razón sale de la empresa y pues entra una persona nueva? ¿De qué manera esa persona nueva pues puede continuar con esos mismos controles y con esa misma calidad? Entonces, para ello, pues precisamente se establecen pues todos estos controles internos para efecto de asegurar de que cualquier persona que identifique de manera externa los papeles de trabajo y los controles, pues puede llevar a cabo esa transacción y ese cálculo. O sea, queda también organizada la entidad que de alguna manera no importa quién esté en el puesto, sino que la función ya está sistematizada y apegada a controles que previenen el incumplimiento en materia fiscal, ¿no? Sí. Obviamente se va adaptando esto día con día conforme se van modificando las disposiciones legales, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, en una siguiente etapa de implementación del cumplimiento normativo, desde mi punto de vista sería el análisis de datos.
cuál es la calidad de los datos que se están generando internamente en la empresa y cuáles son aquellos que se están, digamos que, exteriorizando, ya sea un tercero, un cliente, proveedor o incluso a la propia autoridad fiscal. Y también cuál es la calidad de los datos que estamos recibiendo, porque pues ya a través del CFDI se ha vuelto un nivel de especialidad pues muy alto, muy complejo en algunos casos, en determinadas transacciones. Y pues esa información es tomada por el SAT, por el Servicio de Administración Tributaria, y finalmente al momento en el que identifica inconsistencias, pues lo que señala es que esa información la recibió del propio contribuyente. Esa información que generó es el contribuyente, y pues bueno, tenemos que estar asegurándonos pues del uso correcto de los catálogos, de las claves, de los campos, de los nodos, e incluso pues hasta de la matriz de errores que no forma como tal parte de las guías de llenado y es un documento que frecuentemente tiene muchos cambios. Así es. Ajá. Sí, platicábamos recientemente en un programa que hicimos sobre las inconsistencias que a veces tienes entre las declaraciones y los FDIs, que muchas son perfectamente válidas. Simplemente existen porque tienen que existir. Sí. Simplemente hay que identificarlas y poder argumentar por qué deben existir, ¿no? Pero platicábamos que precisamente la emisión y recepción de CFDIs es una comunicación de 24 horas, 24/7 Sí. con el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? La forma en que tú te estás comunicando con el SAT día a día, momento a momento, segundo a segundo, de las operaciones que realizas, ya sea como venta, compra, gasto, etcétera. Tú le estás informando al SAT todo eso a través de la emisión y recepción de CFDIs. Entonces, tienes que estar consciente de que cada CFDI emitido o recibido implica un mensaje a la autoridad y que tiene que ser consistente con lo que realmente está ocurriendo dentro de la organización, ¿no? En ese caso. Y si no, pues puedes tener muchas consecuencias. Y la autoridad también tendría que estar consciente, porque desafortunadamente, cuando te revisan, parece que ellos mismos hicieran a un lado, si no ignoran, por lo menos pareciera que hicieran a un lado las particularidades de los contribuyentes, ¿no? O sea, no es lo mismo que vendes al público y que tu factura global te diga qué mes corresponde y que se emita cuando se emita ese mes, e incluso las declaraciones así lo ven, pero el SAT te pregunta sobre las emitidas cuando ellos mismos te dicen, cada vez que alguien te pide una factura, que un cliente te pide una factura, aunque ya esté en la factura global, cancélala y vuélvela a hacer y hazle al cliente su factura. Pues eso implica un cambio constante de los comprobantes que tendría que hacer una excepción cuando es venta global, ¿no? Factura global. Y no hacen esas excepciones o no consideran esos puntos al momento de hacerte una invitación, de pedirte una aclaración. Creo que ahí también la autoridad tendría que estar más consciente de la diversidad de contribuyentes y las particularidades, precisamente con base en los FDIs que emites y recibes, ¿no? Sí, exactamente. Y pues es necesario analizar, digamos, que esa calidad de datos. En muchas ocasiones, por ejemplo, hay contribuyentes que deben de trasladar el IVA a la tasa del 0%, y pues a lo mejor desde el mapeo de la factura indican que es una actividad no objeto de IVA. Y pues eso es un error muy común, ¿eh? Usan a veces el no objeto para la tasa cero o los exentos. o al revés, ¿no? O para los exentos usan el no objeto y está mal, es un mensaje totalmente diferente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces se tiene que analizar, digamos, que esa calidad de la información. Y pues incluso ahora con todos estos temas de tendencias de cumplimiento fiscal, pues también identificar cuáles son, digamos, que las operaciones atípicas que se van dando, porque pues a veces al estar haciendo el cálculo de los impuestos nos podemos dar cuenta de algunos otros aspectos que las áreas operativas no traen en el radar. Fíjate que uno de los casos que yo creo que menos se cuida y puede ser peligroso dependiendo del caso es la clave producto-servicio. Sí, porque nadie valida la clave producto-servicio, o sea, es tanta la cantidad de claves, casi 53,000, que pues obviamente muchas veces no verificas. Sí. Pero creo que dentro de la organización, en tu sistema de emisión o de recepción de comprobantes, que eso también ha faltado más por parte de los desarrolladores de software al público, que sí tengan un monitoreo más
común de qué claves aceptas en la recepción de comprobantes Sí. y qué claves pues se salen de la operación típica de la empresa para que identifiquen pues si tienes que pedir la cancelación y sustitución del comprobante, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sí, desde ese mapeo de código de producto de servicio, cuál es que esté acorde con las actividades que realiza la empresa, porque también podemos ubicarnos en a lo mejor supuestos de falsos comprobantes fiscales o O supuestos del alguna operación artículo que aparentemente requiriera 69B. una autorización y que no, a lo mejor en los hechos no es real, Sí, ¿no? Ajá, y sí, que después te exactamente. reclamen eso, ¿no? Sí, Ujú. sí, e incluso pues también al analizar, digamos que temas relacionados con la facturación, con temas de devoluciones, pues de pronto llega a suceder que la empresa pues le factura mucho a un cliente y pues el cliente llegó a cierto nivel de compras que tiene derecho a un descuento global Ujú. y pues ya que tiene derecho a ese descuento global y se documenta, pues de pronto por alguna razón hay devolución de mercancía y pues tenemos ahí la devolución de esa Que mercancía. ya baja, ya no llegó al nivel de compras. Sí, Ajá. y como oficial de cumplimiento, pues tendrías que estar verificando incluso cuál es la relación que tiene, por ejemplo, el vendedor Ah, sí. con el cliente, porque a veces, por ejemplo, se asegura o debería asegurarse, por ejemplo, que no haya algún tipo de conflicto de independencia, es decir, que a lo mejor su familiar, su mejor amigo está formando parte de ese cliente y Ujú. que a lo mejor lo invitaron a unas vacaciones pagadas y pues se acordaron que ese cliente, bueno, que con esas ventas se tiene que llegar a un volumen de ventas para que Un ese descuento. vendedor incluso tenga descuento, tenga posibilidad de tener, por ejemplo, un bono Sí, por ventas y pues todo es falso, todo es papel. todo es falso, todo es papel. Sí, efectivamente. Se habla mucho de la corrupción del gobierno, pero no se habla mucho de la corrupción Interna. empresarial. La corrupción empresarial puede ser incluso desde los altos mandos, pero también a nivel interno. A veces la organización quiere tener un comportamiento perfecto y a veces los que les fallan son los empleados, ¿no? Precisamente por esos hoyos que existen Ujú. en el control interno, de que nadie está al pendiente de que eso suceda, ¿no? A veces hay mucha confianza en el buen comportamiento y pues no. Ujú, No, sí, no ¿no? siempre se puede asegurar esa parte, ¿no? Sí, 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 Ujú. exactamente. Entonces, de pronto, ese tipo de controles nos lleva a identificar varios aspectos que tienen pues repercusión en la empresa y pues en este caso el oficial de cumplimiento pues vería si es que es necesario hacer una rotación para que a lo mejor esa relación comercial la vea otra persona que sea independiente, que obviamente pues esté actuando en el marco de un código de ética Código de conducta. de la empresa. Ujú. Ajá. Pues sí, es muy interesante. Fíjate, ahorita que tocaste el tema del descuento y quiero aprovechar para Ujú. señalar esto porque luego la gente no está muy consciente de esto. Cuando haces, por ejemplo, que haces tu depuración de cuentas por cobrar y resulta que te das cuenta que allá hay cuentas por cobrar que ya cumplieron los 10 años y no se han cobrado y ya prescriben, no es necesario Ujú. demandar porque ya prescribieron. Obviamente hay que estar atento al plazo de prescripción que le aplica a cada entidad en particular porque no es 10 años para todos, pero digamos que es la regla general, ¿no? Sí. Salvo algunas excepciones. Pero bueno, cancelas la cuenta por cobrar, la mandas a gastos, la quitas de clientes y obviamente eso es una partida que se puede deducir Ujú. para efectos fiscales y hay que separar, dijimos, la parte Ujú. del IVA, o sea, si son 116, pues manda 100 a gastos y 16 cancelas el IVA, Sí. ¿no? Pero lo que a veces no se documenta es el CFDI tipo egreso. Ujú. No se hace el CFDI tipo egreso con la forma de pago prescripción que existe en el Ujú. catálogo de los CFDIs. Y hoy por hoy el SAT está implementando este tipo de revisiones donde te dice, tu declaración dice tantos ingresos, tantos gastos, yo tengo en comprobantes tanto. Obviamente hay diferencias que son perfectamente válidas y explicables, pero a ver, explícamelas, intégrame, Sí. porque quiero saber cómo es que llegaste a este resultado si tú en comprobantes tienes tanto y en deducciones tienes tanto, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, por ejemplo, Ujú. pueden ser un dolor de cabeza cuando no se documentaron bien, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, incluso me parece que un tema muy delicado, un tema de cuentas por cobrar, es cuando tenemos la cuenta por cobrar, por ejemplo, con un extranjero y pues por alguna razón no nos está pagando, insistimos, insistimos y no nos paga. Ujú.
y finalmente la empresa decide pues aplicar lo que es la reserva de cuentas incobrables y pues así queda financieramente. Sin embargo, jurídicamente no queda, pareciera que es una condonación. En este caso, cuando nosotros como entidad mexicana residente en México hacemos una condonación a un residente en el extranjero, se considera que ese residente en el extranjero tiene fuente de riqueza en México y la entidad mexicana tiene que enterar el equivalente a una retención del 35% sobre sería un ese ingreso, monto. ¿no? Sería un beneficio que tendría por no pagar. Exactamente. Y entonces es un ingreso y tendría que haber una retención. Sí. Ajá. Y entonces la entidad mexicana... Pero pues no va a haber retención porque no hay un flujo. La entidad mexicana va a tener que enterarla. Una cantidad equivalente. Y va a ser un gasto no deducible. Un gasto no deducible, exactamente. Pero lo va a hacer o porque lo va a hacer, porque lo hace voluntariamente o lo hace en una revisión por parte de la autoridad fiscal. Se lo cobrarían de todas formas. Sí. Así es. E incluso, pues bueno, el no enterar las retenciones dentro del plazo, pues es un delito de defraudación fiscal y también puede llevar pues otros aspectos adicionales. Entonces, en muchas ocasiones, este tipo de transacciones se quedan solamente a nivel de depuración de cuentas, pero pues hay aspectos adicionales que se tienen que evaluar. Así es. Sí, no es lo mismo que condones, pues ahí haces el CFDI tipo egreso con la forma de pago condonación, que prescriba, haces lo mismo, o que simplemente demandes a tu cliente pues, para que te pague, ahí sí ya son otros supuestos, ahí tienes que avisarle al SAT a más tardar el 15 de febrero, pero además tienes que apegarte 100% a la ficha de trámite, porque en los hechos ya no es un aviso, ya resulta que casi es una autorización. Si no anexas todos los documentos que vienen ahí, te rechazan el aviso. Sí, de hecho, pues sí, se dice que es un aviso, aunque realmente en el fondo es una autorización. Así es. Sucede pues algo parecido como el aviso de fusión. Ajá. En el aviso de fusión, pues realmente pues se tiene que cumplir con una serie de disposiciones muy precisas, muy detalladas, y pues ya no solamente es un aviso. Así es. Oye, y por ejemplo, en este tipo de cuestiones, los temas corporativos, por ejemplo, de subir avisos a la Secretaría de Economía, se vuelven medulares para soportar la parte fiscal. Y temas, el tema de fecha cierta, que quisiera que nos hables de esto también. Sí, incluso, pues bueno, dentro Primero que nos expliques qué es esto de fecha cierta y luego que nos digas, pues, ¿qué recomendaciones tendremos respecto a esto? Sí, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado muchos conceptos que desafortunadamente no están regulados en la legislación fiscal mexicana, entre ellos, pues, fecha cierta, materialidad, razón de negocios, incluso aspectos como cláusulas habilitantes. Y pues bueno, en términos generales, por lo que corresponde a fecha cierta, es asegurar la fecha en la que realmente se están efectuando las transacciones, para evitar que nosotros, por ejemplo, en 2026 estemos documentando operaciones que se realizaron en 2023, por ejemplo. Y bueno, dar certeza de que las operaciones se efectuaron en la fecha en la que le estamos dando pues los efectos. Ajá. Sí. Y entonces ahí tienes que cuidar el cumplimiento de todo esto. Y pues muchas veces el subir un aviso, por ejemplo, a la Secretaría de Economía, las actas de asamblea, pues se tienen que realizar en tiempo y forma, ¿no? Forzosamente para evitar precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sobre todo porque pues se le tiene que dar la publicidad a través de lo que es la plataforma electrónica de la Secretaría de Economía. Y pues es información precisamente que es pública, que incluso pues si nosotros queremos consultar algún tipo de movimiento corporativo de alguna sociedad, podemos consultarlo directamente en ese portal. Que sería recomendable a veces acudir a ese portal para ver qué movimientos ha presentado nuestro cliente o proveedor en potencia, ¿no? Para ver qué tan cumplido es en los hechos, ¿no? A través de buscar su nombre, sus datos en el portal de la Secretaría de Economía, ¿no? En ese caso. Operativamente pudiera ser un apoyo para estar verificando todo esto, ¿no? Sí, exactamente, porque, no sé, por ejemplo, hay algunos proveedores que son clave en nuestra operación y si nosotros a lo mejor lo buscamos en el portal de la Secretaría de Economía, resulta que no hay nada. Puede ser que no haya nada, que a lo mejor, no sé, presentó una reducción de capital de manera importante y eso a lo mejor ya se genera ciertas alertas para poder pues identificar algún otro proveedor que nos esté
dando ese producto con las mismas mercancía, con las mismas características y no dependamos de uno solo. O que de repente tenga un nuevo socio o accionista que pueda hacer peligrar, que a lo mejor ya no nos surta a nosotros, ¿no? Porque puede estar relacionado con una competencia, ¿no? Con uno de nuestros competidores. Sí. Lo mismo con los clientes, ¿no? En ese caso. Entonces, sí es una buena herramienta. Además de que todo lo que se sube ahí surte efectos ante terceros, precisamente cuando se publica, ¿no? Entonces, dentro de esos terceros, pues está el propio Servicio de Administración Tributaria y demás, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado del cumplimiento de todos esos avisos y demás, ¿no? Toda esa parte formal. ¿Cuál sería, nos queda un minuto, cuál sería tu última recomendación? Bueno, hablábamos, perdón, antes nos quedó un minuto, la parte penal y administrativa. ¿Qué beneficios tiene adoptar estos sistemas, implementar estos sistemas de gestión? Sí, pues bueno, estos temas que comentamos obviamente no deben de quedar solamente de manera verbal. Lo importante sería dejarlos documentados para efecto de que puedan ser un respaldo como evidencia de que efectivamente implementamos controles, que los supervisamos y que vigilamos el debido cumplimiento de los mismos. Y en la medida en la que tengamos pues armado todo este manual de cumplimiento y en algún momento llegara a suceder algún aspecto relacionado con una responsabilidad penal de la persona moral o administrativa, pues es un elemento que sirve para disminuir la posible pena que tenga. El Código Penal y la Ley de Responsabilidad administrativa reducen las sanciones, en la parte administrativa o las penas, en el caso, si se demuestra en materia esto, ¿no? penal. Pues muchas gracias, la verdad es que muy útil, siempre es un gusto trabajar contigo, estar en esta mesa contigo y te agradecemos gracias, nuevamente por estar con nosotros en este espacio y pues recuerden que tienen una cita la próxima semana con nosotros. Gracias, Humberto, nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.